Muy bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos mis hermanos. Bueno, buenos días a todos, porque tarde no estamos ninguno. Dios les bendiga, que hayan pasado una feliz noche, que el Señor nos haya bendecido realmente a todos. Y estamos muy contentos de por aquí compartir con cada uno de ustedes esta semana de devocionales de tema, esta oportunidad, esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar este tema tan importante como es el mensaje de salud, nuestro mensaje de salud. Estaremos toda esta semana en este horario compartiendo esas enseñanzas, recordándolas, volviéndolas a revisar para que el Señor pues nos recuerde como es su deseo y su voluntad, todas estas cosas, nos motive, nos dé la fortaleza y nosotros de nuestra parte tomemos la decisión o reafirmemos la decisión de que ya hemos tomado de tener salud en Cristo Jesús. Así que bueno, que sean todos pues bienvenidos y vamos a hoy a estudiar un tema general que se ha titulado Los principios generales de salud a la luz de la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo algunos versículos que hablan al respecto. Y como o sea, como tenemos que verlo, el primer versículo que queremos analizar en este mismo sentido es el Salmo 139, versículo 14. En el Salmo 139, versículo 14, nos dice una gran verdad que tenemos todos pues que tomar en consideración. Y esa gran verdad no es otra que la que nos dice que nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios. Dice, alabamos a nuestro Dios, o dice el salmista, te alabaré porque formidables son tus obras, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. El 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Entonces aquí el salmista nos quiere contagiar de esa maravillosa verdad. ¿Y de cuál maravillosa verdad? De que nosotros fuimos formados de forma maravillosa, fuimos creados maravillosamente, que Dios nos formó desde el principio de una forma perfecta, santa, justa. Todos nuestros órganos, cada fibra, cada músculo, cada tendón, cada nervio, todo fue creado por Dios, diseñado, creado y bien establecido cuando fuimos creados. Y por eso es que dice la Escritura en Génesis, ¿verdad? Que ya lo hemos leído en otras ocasiones, que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. No solamente la tierra, los animales, sino el mismo ser humano, cuando Dios lo hizo, vio que lo que había hecho y que era bueno en gran manera. Así que así nos creó, con total armonía y salud y perfección. Pero sabemos lo que dice la Escritura cuando nos dice que, bueno, el pecado vino a este mundo. En el pecado entró al mundo, dice Romanos capítulo 5 y el verso 12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando aquí dice muerte, está hablando de todo. Aquí está incluida la enfermedad. O sea, nosotros tenemos que ver este versículo, además de lo que ya lo hemos visto, con otra óptica, incluyendo el aspecto físico. Es decir, incluyendo que cuando dice que por el pecado entró la muerte, está hablando también de la enfermedad, porque la enfermedad es el preludio de la muerte. La enfermedad nos recuerda que hay pecado en nosotros, en nuestro cuerpo, y que ese pecado nos llevará a la muerte. Y algunas veces las personas van anticipadamente a la muerte por culpa de la enfermedad. Pero eso es producto del pecado. O sea, el pecado, por el pecado entraron los malos hábitos, entró la enfermedad, entró la muerte. Eso es lo que nos dice aquí este versículo. Y con eso tenemos que recordar claramente que todas las enfermedades, ese es un principio. El primer principio es que Dios nos creó perfecto. El segundo es que
el pecado deformó la obra de Dios y por tanto toda enfermedad es producto del pecado. Producto, no castigo. Que ahí es donde los fariseos no entendían. Y por eso es que los discípulos de Jesús, si usted va al Evangelio de Juan capítulo 9, va a encontrar que los discípulos de Jesús, cuando vieron un hombre ciego desde su nacimiento, le preguntaron a Jesús en el versículo 2 si él había pecado o sus padres habían pecado para que naciese ciego. Pero fíjense que aquí el contexto de esta pregunta y la forma en la que la están haciendo los deja ver que los discípulos pensaban que esta ceguera era un castigo. Mira, o pecó su padre o él hizo algún pecado que atrajo el castigo de Dios. No veían la enfermedad como una consecuencia, sino como un castigo. Como algo que Dios hacía de forma con rabia, con ira, como, mira, tú me desobedeciste, pues te voy a mandar esta enfermedad como castigo. Así lo veían. No como lo que sí realmente es, un resultado o una consecuencia del pecado. Entonces, por eso es que preguntaban así, y por eso es que Jesús mismo respondió que no es que él pecó, no es que pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, esto es resultado del pecado y Dios ha permitido que el pecado haga su labor, que el pecado produzca la enfermedad, para que se evidencie que solo las obras de Dios pueden traer la sanidad, porque luego dice el resto de la historia que Jesús mismo se acercó, escupió, vio que tenía fe, lo mandó a lavarse y recuperó pues la vista. Entonces, también eso fue algo que Dios permitió para que entendamos lo que dice Éxodo 15:26. Entendamos que Éxodo 15:26 es el Evangelio de la salud, porque nos dice al final, no al principio, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el principio del pasaje bíblico, pero al final este pasaje realmente dice: yo soy Jehová tu sanador. O sea, eso es lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 9, versículo 2 y versículo 3. No es que él pecó, no es un castigo porque él pecó, no es un castigo porque sus padres pecaron, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios permitió esto, el desarrollo del pecado, el fruto del pecado, para que la gente viera lo peligroso del pecado, lo dañino del pecado. Porque cuando Satanás sedujo a los ángeles, inclusive cuando sedujo a Adán y Eva, él no fue sincero, él mintió, él les dijo que venía a traer algo mejor. Y las personas le creyeron. Los demonios los ángeles, que en aquel momento eran ángeles, le creyeron. Y pensaron que había un mejor camino separados de Dios. Y bueno, Dios dijo, bueno, yo tengo que permitir que se evidencie el reino del diablo, que dé fruto, para que se den cuenta que todo lo que viene de parte del diablo, todo lo que es contrario a mí, no trae nada bueno. Y luego, cuando se evidencien los frutos, vendré yo, haré presencia y seré el sanador. Y así verán que realmente la sanidad, la felicidad está en Dios, está en Jehová nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús cumple este versículo cuando agarra al ciego y le devuelve la vista. Estaba enfermo. Y el mismo Jesús dice, no fue que él pecó, no es un castigo por su pecado, no es un castigo por el pecado de sus padres. Es para que se manifiesten en las obras de Dios, para que se evidencie que yo soy, Jesús dice, yo soy Jehová, tu sanador. O sea, Jesús cumple este versículo cuando él viene y dice, yo soy Jehová, tu sanador. Y con eso, entonces encontramos ese otro gran principio. ¿Cuál es el otro gran principio? Cristo es nuestro sanador, es Jehová nuestro sanador. O sea, toda sanidad viene de Cristo. Toda enfermedad es producto del pecado, resultado del pecado, pero toda sanidad viene de Dios. Toda sanidad, toda sanidad viene de Dios. Y cuando digo toda, enfatizo toda. Quiero decir que nadie se sana si no es porque Dios lo está sanando. O sea, hay gente que se sana, que no es creyente, pero se sana y es Dios quien lo está sanando. Porque todas las leyes del cuerpo, toda la fuerza vital,
todo el poder que está en los alimentos, el poder que Dios ha colocado allí en los alimentos, en los vegetales, en las plantas, todo viene de Dios. Entonces, cuando alguien alcanza la sanidad por todos estos medios, está haciendo uso del poder que Dios ha dejado en todas estas cosas para la salud. Jehová es tu sanador. Ahora, no solamente que el pecado causó problemas a Adán y Eva y a su descendencia, sino que el pecado se ha ido acumulando. Se ha ido acumulando durante siglos. Los malos hábitos. Los malos hábitos también. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el pecado es resultado, perdón, la enfermedad es resultado del pecado, de la desobediencia, entonces estamos diciendo que el pecado la enfermedad, perdón, ha ido aumentando porque ha ido aumentando el pecado. Sí, porque desde el momento que Adán y Eva pecaron hasta el sol de hoy, aproximadamente hay 6.000 años de pecado. Aproximadamente hay 6.000 años donde las personas han ido pecando y añadiendo pecado sobre pecado y por tanto enfermedad sobre enfermedad. Y esto es terrible porque nosotros estamos viviendo en la última etapa de la historia del mundo. O sea, nosotros estamos siendo herederos de todo el pecado acumulado durante 6.000 años. De todas las maldades. Por eso es que estamos viendo una generación tan pervertida como nunca antes se había visto. ¿Por qué? Porque ahora estamos convirtiéndonos en doctores y maestros del pecado. El pecado se ha hecho una profesión, se ha profesionalizado. El pecado se ha multiplicado y conforme se ha multiplicado también la enfermedad. Y eso es lo que nosotros lo podemos ver rápidamente porque sin hacer un análisis muy científico, podemos ver que hoy en día hay muchas enfermedades que antes no habían. Hoy en día se han, por ejemplo, multiplicado mucho el cáncer. Hoy en día hay muchas enfermedades que tienen que ver con la alimentación, con el estilo de vida. Hay mucha más gente obesa que lo que había antes. Hay más problemas de visión que lo que había antes. O sea, en general, si uno hace un repaso, aunque sea rápido, de la sensación que uno tiene, de lo que uno ha vivido, se da cuenta que en poco menos de 30, 40 años se ha degenerado todavía más la sociedad, el mundo, en enfermedad. O sea que, aunque ha avanzado científicamente y tecnológicamente, ha habido decrecimiento en salud. ¿Por qué? Por el aumento del pecado, por el aumento de la desobediencia a Dios. Fíjese, en Éxodo 15, la primera parte del versículo dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, claro, aquí fíjense, Dios está diciendo que la enfermedad Él la envía. Entonces me van a decir, pero entonces esto contradice lo que has dicho, hermano, porque tú has dicho que no es un castigo, que la enfermedad no es un castigo, sino una consecuencia. Bueno, es que esto es lo que está diciendo aquí. Las enfermedades que vinieron sobre los egipcios, que vinieron sobre los cananeos, y que Dios mismo aquí promete a su pueblo, que promete a su pueblo en otros pasajes, y inclusive aquí mismo, son producto de la desobediencia. Resultado, no castigo, resultado. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que la bendición, o sea, la salud, el ninguna enfermedad, porque está hablando de eso, ninguna enfermedad, el estar sin ninguna enfermedad es un resultado de la obediencia, no es un premio. Porque si la enfermedad fuese un castigo por el pecado, entonces la salud debería ser un premio por la obediencia. Y tampoco la salud es un premio. La salud es un resultado de la obediencia. Y es lo que está diciendo: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, con atención. Si haces lo recto delante de sus ojos, está hablando de las cosas rectas, de las cosas justas, éticas, correctas. Luego habla de los mandamientos, la ley de Dios, la ley moral. Y luego habla de los estatutos,
los estatutos de la ley moral. Aquí está hablando justamente de qué estatutos de la ley moral, todo lo que tiene que ver específicamente con el cuerpo. Con el cuerpo. Estatutos de la ley, ya Dios había dicho desde que creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo? De todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no podrás comer. Pero jamás y nunca en la creación, Dios le dijo al hombre que podía comer animales, que podía comer carne de animales muertos. Entonces nunca fue el plan de Dios. En el Edén, cuando Dios creó al hombre, nunca fue su plan que el hombre se alimentara de animales, de carne de animales muertos. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un ambiente natural, lo colocó en un huerto. No lo colocó en grandes ciudades y edificios y torres. Lo colocó en un huerto. Lo colocó con plantas. Le dio el trabajo de cuidar la huerta. No le dio el trabajo de estar todo el día metido en una oficina. Con las ventanas cerradas, con todo. No, le dio el trabajo al aire libre. Eso fue lo que Dios hizo en el Génesis. O sea que, es más, si nosotros fuésemos que eso es lo que al final es la fase final del mensaje nuestro, la fase final del mensaje adventista es que volvamos a los orígenes, volvamos al Edén, al plan original. ¿Por qué? Porque ya está la voluntad original de Dios. Dios lo colocó a Adán en un huerto, en un ambiente natural, con un trabajo al aire libre, un trabajo físico, una alimentación absolutamente con la naturaleza, de lo que producía el huerto, de los árboles del huerto podrás comer. Entonces eso allí vemos que era el plan. Y cuando el hombre peca, cuando vino el pecado, fíjese que cuando vino el pecado, el único cambio en la dieta que Dios le da es, puedes comer plantas del campo. O sea, antes no se comían ni siquiera plantas, solo se comían frutos y semillas. Y lo que Dios le agrega a la dieta después del pecado es plantas. Ni siquiera le dice que ahora sí puedes comer carne, tampoco. Los que comienzan a comer carne son los hijos de Caín. Los que desprecian el vivir en el campo y construyen ciudades son los hijos de Caín. Los que desprecian el trabajo en la huerta y procuran trabajar en ciudades, en música, en ganadería, son los hijos de Caín. Y usted lo puede ver en el libro de Génesis. Entonces ahí vemos que justamente los mandamientos de Dios, la voz de Dios es que nosotros vivamos conforme al plan que Él dio, que Él nos creó. Y ese era el objetivo y con eso íbamos a tener salud. Pero ¿qué pasó? Bueno, vinieron los hijos de Caín y luego que vienen los hijos de Caín o las hijas de Caín y se mezclan con los hijos de Dios. Entonces cuando se pierde la pureza del remanente, el remanente eran los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se refería no a los ángeles, se refería a los descendientes de Set, que vino a ser en lugar de Abel. Y las hijas de los hombres vienen a ser los descendientes de Caín. No es como algunos piensan, ¿no? Que los hijos de Dios son los ángeles y se mezclaron con las hijas de los hombres y vinieron gigantes. No, eso es una fantasía. Lo que la Biblia está claramente diciendo es el remanente, los hijos de Dios. Los desobedientes y rebeldes, los hijos de los hombres. Cuando se mezclan, cuando hay ecumenismo, unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, entonces cuando Dios dice se acabó. El fin, ¿por qué? Porque rápidamente se degeneró la sociedad. El pensamiento era de continuo sobre el mal y entonces Dios tuvo que mandar la destrucción con el diluvio y a partir de allí fue que Dios le permitió a Noé y a sus hijos el consumo de carne. Pero fíjese que inclusivamente le dijo, mira, pero carne solamente limpias. Los animales inmundos no comerás. Sangre no comerás. Carne con sangre no comerás. O sea que también allí hubo unos mandamientos, unos estatutos de salud. O sea, a pesar de... O sea, Dios ahora da un permiso que no fue su plan original, pero tampoco da un permiso abierto. Todo tipo de carne. Solamente un tipo de carne que no sería tan dañina como las carnes de los animales inmundos. Y eso vemos inclusive, el resultado lo vemos en la edad de los patriarcas. Antes, usted vea la edad de los patriarcas, antes del diluvio,
antes de que se le permita comer carne y la edad de los patriarcas después que se permite comer carne. Y usted va a ver la diferencia, cómo la longevidad disminuyó drásticamente. ¿Y cuál fue el cambio? En la dieta. Se le permitió comer carne, o sea que aún comiendo carnes limpias, igualmente la longevidad disminuye. Todos estos son mandamientos y estatutos que están allí en la escritura. Que no necesitamos que venga un médico y nos diga, mira que la carne de cerdo hace daño. Porque no lo necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos un médico, tenemos a Jehová, nuestro sanador. Nuestro sanador no solamente nuestro creador. ¿Y quién sabe más? Si hablamos de un vehículo, de un carro, de un coche, ¿quién sabe más? ¿El taller mecánico sobre el coche? Que ha tenido que aprendiendo cómo. Bueno, leyendo el manual, viendo las piezas. O el mismo que inventó el carro, que creó el carro, la compañía que tiene los mapas originales del carro. ¿Quién sabe más del funcionamiento del carro? ¿El ingeniero de la Ford que creó el carro? ¿O el mecánico técnico que está trabajando para reparar el carro? Obviamente que sabe más el ingeniero. Sabe más el ingeniero. Y en este caso el ingeniero es Dios. Y en este caso los técnicos son los médicos. Entonces, ¿quién teniendo la oportunidad de pedirle al ingeniero que le diga cómo funciona, le va a decir al técnico? Pues eso es lo que hacemos cuando preferimos ir a los médicos que ir a Jehová, nuestro creador, nuestro sanador. Entonces los médicos se debaten y hay debates y todavía hasta el momento que si la carne es buena, que si no es buena, que si es mala, que si es necesaria. Pero ya Dios lo ha dicho claramente. En su palabra está. Que sí, que Él dio permiso. Ok. Que eso no es, comer carnes limpias no es pecado. Es verdad. Eso está muy claro en la Biblia. Pero también está muy claro en la Biblia que si queremos ir al plan original, dejamos el consumo de carne y vamos al plan original. Y como todavía estamos en un mundo de pecado, como no estamos en el Edén, tenemos que comer fruta, tenemos que comer semilla, tenemos que comer plantas. Tenemos que comer todo lo que Dios ha puesto allí para el hombre. Pero también no solamente el mensaje de salud abarca, o los mandamientos, estatutos de salud abarca en la comida, sino todo lo que ya mencionamos en el Génesis. El ejercicio, cuando Dios le dio el trabajo al hombre, le mostró y le dice, yo quiero que tú estés en movimiento, no que estés todo el tiempo sedentario. Entonces, en un ambiente natural, Dios creó, fíjate, en Génesis aparece que Dios creó la luz del sol, creó la atmósfera, o sea que Dios colocó el sol y el aire. Dios, si usted lee Génesis, Génesis simplemente es Dios poniendo todo en orden, creando un ambiente perfecto para luego, ¿para quién? Para el hombre, porque al final el último que es creado es el hombre y la mujer, y les es creado después que Dios ha establecido todo, después que Dios ha organizado toda la tierra y que la ha hecho justamente para que esté acondicionada para el hombre, entonces es que crea el hombre. ¿Y qué podemos entonces entender allí? Que todo lo que está allí en la creación justamente es lo que necesitamos. El sol, el aire puro, el agua también aparece allí, los ríos, la fuente de las aguas en la creación. Lo que se llama remedios naturales están allí, en la creación, aparecen en la creación. Entonces, eso es lo que necesitamos. Esos son los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que ninguna enfermedad de la que alcanzaron a los egipcios, de las que Dios envió a los egipcios, porque Dios permitió que fueran llegadas a los egipcios como resultado de su pecado, ninguna de esa enfermedad que alcanzó a los egipcios nos alcanzará a nosotros. Pero claro, ahí está la condición. Y entonces cuando vemos eso, tenemos que reconocer algo. Tenemos que reconocer que todos hemos nacido en Egipto. En un sentido,
Egipto simboliza el mundo. Y todos hemos nacido en Egipto y todos hemos aprendido a comer como los egipcios, todos hemos aprendido a trabajar como los egipcios, a vivir como los egipcios, tenemos hábitos como los egipcios. Y por tanto, necesitamos, con más razón, oír atentamente la voz de Dios, conocer sus mandamientos y guardar sus estatutos. O sea, necesitamos desaprender todo lo que hemos aprendido en Egipto. Y desaprender, deshabituarnos y dejar de confiar en eso. Porque es todo un estilo de vida lo que hemos aprendido. Desde que ninguno de nosotros nace siendo cristiano. A menos que hayamos nacido en una familia absolutamente cristiana, hemos nacido y hemos aprendido las cosas del mundo. No solamente en el pecado, no solamente en la desobediencia a los 10 mandamientos, sino en todo lo demás, en el estilo de vida. Entonces, ¿qué hizo el Señor con el pueblo de Israel? Con los que estaban allí, porque al final, en el tiempo de Moisés, todos habían nacido en Egipto. O sea, no había quedado ninguno de los que entraron con Jacob, que podrían decir, no, yo no nací en Egipto, yo nací en la peregrinación y después fue que entré a Egipcio. No, a este momento en que aparece Moisés, ya todos los primeros que habían entrado habían muerto. Y entonces todos los demás israelitas, incluyendo Moisés, habían nacido en Egipto. Y habían sido criados en Egipto. Y tenían los hábitos de los egipcios. Entonces, cuando Dios los saca, justamente comienza a darles leyes e instrucciones para que desaprendan todas esas cosas malas que aprendieron en Egipto. Bajo esta premisa y bajo esta promesa. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que me los egipcios temerá a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ¿qué pasa? Que muchos no hemos entendido esto espiritualmente y seguimos contrayendo las costumbres. Estamos ahora en esta peregrinación, hemos salido físicamente de Egipto, estamos aquí en el camino hacia la Canaán celestial, pero todavía traemos los hábitos de Egipto, hábitos en la alimentación, hábitos del estilo de vida, del trabajo, todos esos hábitos. Hábitos inclusive de buscar en los médicos. O sea, la reacción natural es confiar en todo lo que digan los médicos. O cualquier persona que se autodenomine misionero médico, yo le creo todo lo que diga. Pero eso nunca fue ese el plan de Dios. Porque fíjense que el texto es bien claro. Oído a la voz de Jehová tu Dios. A la voz de Dios, no a la voz de los que vienen supuestamente de parte de Dios. Dar oído a sus mandamientos, en guardar sus estatutos. Es decir, está hablando claramente a lo que Dios ha revelado directamente. No lo que dicen, porque ya ustedes saben, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. No, que es que el médico me dijo, yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo siempre de este testimonio. Me acuerdo cuando yo llegué, estoy hablando del año 1995, llegué yo a la iglesia adventista, y bueno, a mí los que me instruyeron en el Evangelio, me dieron a leer, antes de que me bautizara, el libro Conflicto de los Siglos, número 1. Número 2, el libro que es El Conflicto de los Siglos de la Elena White. El libro Dilo al Mundo, de un pastor llamado Maxwell, que habla de la historia adventista. Y otro libro que se llamaba Consejos sobre el régimen alimenticio, que es una compilación de escritos de la Elena White. Y bueno, lo que pude yo aprender allí, cuando me fui a bautizar, entonces yo era vegetariano. Y me acuerdo que me decían, pero hermano, y me lo dijo una hermana líder juvenil, no sé si era líder juvenil o líder de la escuela sabática, una hermana mayor que yo en aquel momento, tendría como casi 40 años, un poco menos. Y me dice, no hermano, pero tú estás seguro que estás haciendo, mira que a los vegetarianos les falta la vitamina B12, que solamente se consigue en los alimentos de origen animal, en la carne. Entonces, ¿tú estás seguro?
Y yo me acuerdo que mi respuesta me decía, pero tienes que ir al médico y hacerte un examen y no sé qué más. Y yo le dije, pero hermana, ¿cómo yo voy a, o sea, en qué parte de la Biblia me dice que yo necesito la vitamina B12? Si lo que la Biblia me dice a mí es que todo lo que yo necesito está en lo que Dios creó y luego en lo que Dios le mandó a Adán que agregara, únicamente planta. O sea, la carne, el comer carne no vino por una necesidad de vitamina B12. En la Biblia vino, primero, la primera vez que aparece es por rebeldía, por los descendientes de Caín. Y segundo, cuando Dios permitió es porque no había vegetales porque venían del diluvio. Venían más de 150 días de agua, no habían vegetales. Entonces Dios permite a Noé comer carne, pero sin embargo con límite. Pero no fue por una necesidad fisiológica. Cuando el hombre peca y hubo un cambio en su cuerpo, lo único que Dios le agregó a la dieta del hombre fue la planta. Y en todo ese tiempo, desde ese momento hasta el diluvio, no aparece ninguno que tuvo problemas por vitamina B12. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no creemos a Dios, creemos a los médicos, creemos a los científicos. A ellos es a quien les creemos. Entonces, es un problema de fe. Es un problema de fe, no es un problema de fisiología, de salud, de medicina o de falta de conocimiento. Es un problema de fe. Porque no creemos que realmente Jehová sea nuestro sanador y que Jehová sea el que nos creó y el que mejor nos conoce. Entonces, mucha gente, adventista me refiero, se mantiene todavía aferrada a estos alimentos por falta de fe. Por falta de fe. Por eso es que es importante no solamente conocer los principios que Dios ha establecido de salud, sino creer. Entonces, para eso necesitamos el punto que también falta, otro principio, el principio del arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentirnos, primero tenemos que ser conscientes de nuestros malos hábitos, contrarios a esto, ¿no? A los estatutos y mandamientos que Dios quiere nos ha puesto, ¿no? Para la salud. ¿Y cuáles son? Ya los hemos mencionado. Lo que tenemos que beber, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que respirar. Los llamados remedios naturales tienen que ver con nuestro estilo de vida. Cómo respirar, cómo comer, cómo beber, cómo trabajar, el ejercicio, la confianza en Dios. Todo eso son esos estatutos que de una forma u otra nosotros no hemos aprendido a vivir y hemos hecho más bien malos hábitos. Por ejemplo, en lugar de beber agua en abundancia, los malos hábitos que nos han es beber otra cosa. Que si beber café, que si beber té, que si beber refresco. Y a veces hasta jugos con alta cantidad de azúcar. Pero son malos hábitos. Y lo que realmente el cuerpo necesita más tanto es de beber el agua. Y lo mismo con el aire. La gente tiene malos hábitos porque en lugar de respirar, quiere respirar humo. Sí, entonces viene el tabaco. O vienen los vapeadores, que son el tabaco moderno. Y la forma en la que el diablo los convence para que reduzcan la cantidad de oxígeno. Porque lo que el cuerpo necesita no es esos vapores y esos olores, ni el incienso. Es aire puro. Entonces tenemos malos hábitos de los cuales tenemos que arrepentirnos. Y arrepentirnos significa saber que son dañinos, malos, pedir perdón por ellos y pedir al Señor por su gracia que nos dé gracia, sabiduría y poder para, como dice la Escritura, ¿no? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Eso es lo que dice en el libro de Isaías en sentido espiritual, pero que también aplica en este sentido de la salud, ¿no? En Isaías dice el Señor, miren, Isaías 1:16, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y 17, aprended a hacer lo bueno. Eso, en el sentido moral,
y también aplica en el sentido de las leyes de salud. Dejar de hacer todos los hábitos malos que tenemos y aprender en lugar de los malos hábitos, poner buenos hábitos. Hábitos de obediencia a los estatutos de salud. Y luego, dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esto es salud espiritual, pero también aplica en la salud física. Si hacemos esto, entonces todos nuestros problemas de salud serán sanados. Jehová será nuestro sanador. Así como Jehová será nuestro justificador, el que nos justifica, el que nos santifica, también será el que nos sana. Y es exactamente el mismo proceso. La justificación por la fe aplica a lo mismo, a la parte espiritual y a la parte física. Por eso es que cada vez que Jesús sanaba, si ustedes notan eso, no había sanidad física en los milagros que Jesús hizo si antes no había justificación por la fe. Si antes no había fe. ¿Por qué? Porque la sanidad es la otra cara de la moneda de la justificación por la fe. La justificación por la fe nos da justicia y nos da sanidad. Pero obviamente nos da justicia y sanidad del pecado que hemos confesado y del que nos hemos arrepentido. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados en violar las leyes de la salud, no seremos justificados de eso, no seremos sanados. Entonces necesitamos eso, identificar todos esos malos hábitos, dejar de hacerlo, aprender los buenos hábitos de vida saludable y por la gracia del Señor ponerlos por obra, por su justicia, por la justicia de Cristo. Y lo último, y con eso terminamos por hoy, está en Mateo capítulo 10. Después que nosotros hayamos pasado por todo este proceso de sanidad, entonces viene Mateo capítulo 10, donde en Mateo capítulo 10, el versículo 8, parte de la comisión que Jesús le dio a sus discípulos y que nos da a todos nosotros que somos miembros de su iglesia, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos. Es decir, tenemos que convertirnos en mensajeros de salud. No solamente en mensajeros de salud, sino en portadores de salud, en canales de salud, canales de sanidad. Porque la sanidad es de Dios, pero Dios nos usa a nosotros. Aquí lo está diciendo. Cuando dicen los discípulos sanad enfermos, es Jehová el sanador, pero ejerce su poder sanador a través de sus discípulos, a través de aquellos que han experimentado la sanidad y la salvación y ahora van a compartir la salvación y la sanidad. No es el deseo de Dios de que nos quedemos con eso para nosotros mismos, sino que también podamos compartir esta bendición con todos. Entonces, estos son nuestros principios de salud. Por supuesto que seguiremos profundizando esta semana, ahora con más citas del espíritu de profecía, con casos particulares, para que podamos ver todo, por lo menos una representación del mensaje que Dios, porque hay muchas citas, hay mucho material que se dejó allí al espíritu de profecía y a nuestros pioneros, pero por lo menos los más claves e importantes revelados para nosotros poder disfrutar primeramente nosotros de esa salud y también ser canales de sanidad para otras personas. Entonces, que Dios nos bendiga y vamos a cerrar la grabación y dejamos la puerta abierta por si hay algún comentario o pregunta.